Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Qué delicioso es ser aceptado. Qué agradable es amar a los que nos aceptan. Y fácil también. Intenta hoy amar a los que te aborrecen. Intenta amar a quienes te critican. Intenta amar a quienes te observan con lupa solo para reír cuando caes. Nada de esto importa. Solo importa tu decisión de amar. Marca tú la diferencia hoy. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Hemos estado viendo el efecto del pecado en nuestra familia y en nuestro hogar. Hemos estado enfocándonos en el plan de Dios para el hogar y la familia, y en nuestro programa anterior empezamos a ver lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 12 antes de salir de Egipto, cuando Dios les declara que esa noche ellos van a ser liberados de la esclavitud de más de 400 años. Dios les da ciertas instrucciones de cómo ellos tienen que celebrar la Pascua, y por 6 días más, es decir, 7 días, deben de también celebrar lo que el Señor llama la fiesta de panes sin levadura. Y le estuve mencionando en nuestro programa anterior que la fiesta de los panes sin levadura intentaba enseñar al pueblo de Israel que era necesario remover las cosas de sus vidas y de sus hogares que ofendían o que desagradaban a Dios. Pero ahora, ¿por qué el remover la levadura? ¿Qué tiene que ver Dios con ese ingrediente que se le añade al pan? Bueno, no es cuestión de que Dios simplemente no quiere levadura y que la levadura es algo desagradable ante Dios. No, pero en las Sagradas Escrituras la levadura fue usada por Dios para simbolizar el poder del pecado. Y quiero demostrarle a través de las Sagradas Escrituras cómo Dios usa ese concepto del poder de la levadura para afectar al pan entero y el poder del pecado para afectar la vida entera del ser humano. Jesús en sus enseñanzas también demostró ese mismo poder del pecado al usar el símbolo de la levadura. Cuando Jesús les advierte a sus discípulos acerca de no convertirse como los fariseos, Él les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Está hablando el Señor acerca de lo que es un hipócrita y lo que es llevar una vida de doble cara. Y el Señor les está advirtiendo que se cuiden de eso, que ellos no sean como los fariseos que dicen una cosa pero hacen otra. Y ahí en Lucas capítulo 12 versículo 1, el Señor les advierte de esto. Escuche lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 1. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí Jesús señala que el pecado de la hipocresía de los fariseos, si los discípulos no se cuidan, se puede convertir en lo que el Señor llama la levadura de los fariseos. Es obvio que el Señor no se refiere a la levadura en sí o el ingrediente que se añade al pan, sino al efecto que esa levadura que se añade a la masa del pan puede tener cuando esa levadura también llega al corazón del ser humano. Y el Señor dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Bueno, el apóstol Pablo también lo interpretó de esta forma. Cuando la iglesia en Corinto tenía un hombre en la congregación involucrado en una inmoralidad sexual, Pablo les advierte que no deberían de ni siquiera asociarse con ese hombre hasta que él no rectificara ese asunto, hasta que él no se arrepintiera. Les dice, no pueden hacer nada con él, no pueden ni siquiera de comer con él. Y les advierte del peligro de ignorar tales cosas.
Y escucha lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. Este es Pablo escribiéndole a los corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Ahí claramente el apóstol Pablo está describiendo el problema de ignorar el pecado. Tenemos un serio problema, dice Pablo, cuando ustedes creen que porque son súper espirituales o porque son maduros en la fe, usted no va a lidiar con un problema de inmoralidad que tiene en la iglesia. Y es por eso que Pablo empieza diciéndoles, no es buena vuestra jactancia. Ustedes creen que son súper espirituales, pero se están jactando en su espiritualidad, porque hay pecado entre ustedes. ¿Y qué no saben ustedes? Que un poco de levadura fermenta toda la masa. Si ustedes permiten ese pecado en medio de ustedes, aunque la mayoría sean personas sin pecado, aunque la mayoría sean personas tratando de vivir una vida correcta ante los ojos de Dios, si usted está al tanto de pecado en medio de usted y usted no rectifica ese pecado se convierte en levadura y va a fermentar toda la masa. Y pudiera seguir demostrándole un sinnúmero de otros pasajes donde habla de la levadura como el poder del pecado para destruir la vida del ser humano. Entonces, como podemos ver, el concepto de la levadura fue usada por Dios a través de sus Sagradas Escrituras para describir las terribles consecuencias del pecado en nuestra vida. Y no solo en el contexto de cuidar la forma en que vivimos nuestra vida, porque también cuando el Señor habla de las ofrendas, el Señor habla de que la ofrenda debería de ser sin levadura. Cuando Israel ofrecía pan durante las fiestas de panes sin levadura, todo pan ofrecido tenía que ser sin levadura. No solo debes de quitarlo de tu casa, no solo debes de limpiar tu vida de eso, pero no puedes ofrecerle nada a Dios que esté contaminado con pecado. Ahora surge la pregunta, ¿pero por qué usaría el Señor el concepto de la levadura como un símbolo de pecado? Bueno, estimado oyente, imagínese usted una barra de pan. Lo que hace que el pan se infle y se ponga suavecito y así rico y hermoso es la levadura. Si usted prepara la masa para hacer pan y no le incluye levadura, su pan será nada más que un gran tipo galleta soda, algo así. Es pan sin contextura, es pan sin esa suavidad, es pan sin lo sabroso del pan. Intente esto. La próxima vez que usted vaya a la panadería, pregúntele si venden pan sin levadura. Y si es que venden pan sin levadura, será algo mínimo. Ninguna panadería podrá sobrevivir vendiendo solo pan sin levadura. No, claro que no, porque lo que hace rico el pan es la levadura. Lo que hace que el pan se extienda y se infle y se vea algo bello y sabroso. Entonces hay muchas similitudes entre la levadura y el pecado. Por ejemplo, el pan con levadura es mucho más sabroso que el pan sin levadura. Sin levadura el pan no sabe a nada. Y es por eso que el pan se hace con la levadura. Y por eso lo compramos, por eso lo comemos. De la misma forma, el pecado sabe bueno. Si no fuera así, nadie fuera tentado a probarlo. Ahora no me malinterprete, el resultado del pecado no es nada bueno. El resultado del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El resultado, la consecuencia del pecado es algo sumamente desagradable. Causa dolor, tristeza, angustia, causa muerte y todo lo desagradable. Pero ¿por qué anda tanta gente metida en el pecado? Porque el pecado tiene una apariencia de algo bueno. Parece bueno, se siente como algo agradable. Y la gente que le encanta pecar, peca no porque les está causando dolor. Pecan porque dicen, yo quiero hacer lo que me dé la gana y yo voy a hacer lo que me guste y hacer lo que sienta bien hacer. Entonces, de la misma forma como la levadura hace saber bien al pan, el pecado hace que lo malo tenga la apariencia como algo bueno. Por eso dice la Biblia que aún el enemigo a veces viene disfrazado como un ángel de luz. Por eso los falsos profetas y falsos maestros vienen disfrazados como ovejas siendo lobos rapaces. Es la apariencia, es lo que da como esa primera impresión. Pero al probar el pecado, al probar el mal, el resultado es algo amargo.
Es algo terrible. Pero hay otra similitud. Igual como la levadura, no se toma mucha levadura para cambiar la forma de la harina. La levadura exagera la contextura de la masa de ese pan. Y de la misma forma, el pecado trabaja en nosotros. No se toma mucho pecado para dañar la fuente, para dañar el corazón, para dañar al ser humano. No se toma mucha levadura para cambiar la forma de la harina o exagerar la contextura de la masa. Y de la misma forma, cuando el pecado entra en su vida, estimado oyente, no se toma mucho tiempo para cambiarlo a usted. No se toma mucho el pecado para inflar la maldad y cambiar la contextura de su vida, de su carácter y de sus valores morales. Y es por eso que debemos de cuidar de la levadura. Debemos de asegurar que aún los pecados pequeños, aún eso que llaman algunos como mentiritas blancas, que no hay tal cosa, pero aún eso, las cosas que hacemos, los chistes de doble sentido, cosas que parecen pequeñeces, si no nos cuidamos, eso nos va a destruir. Porque ese pequeño pecado, como un pequeño pinchito de levadura en la masa, hace que esa masa cambie completamente. Y el pecado hace lo mismo en nosotros. La levadura también hace que el pan se mire como que tiene más harina de lo que verdaderamente tiene. Por ejemplo, una barra de pan se ve más grande y más hermosa, aún no necesariamente teniendo más harina que una galleta tipo soda, que no tiene levadura. Lo que hace aparentar como que contiene más harina que lo que verdaderamente tiene es la levadura. En una ocasión me contaron el relato de un amigo que trabajó en un restaurante. Se había enfermado el chef, entonces le dieron tiempo que se aliviara y contrataron a un muchacho que viniera a tomar su lugar. Y me acuerdo que me contaban que cuando él hacía unas donas en la mañana, él dejaba la masa de harina de la cual haría las donas con esa levadura 1 hora extra. Es decir, el chef tenía su tiempo asignado para dejar que esa masa fermentara y creciera con la levadura, pero este muchacho dejaba que esa masa se quedara fermentando 1 hora adicional. ¿Y cuál fue el resultado? La masa de harina siempre era más grande. Y las donuts que hacía también eran más grandes y más hermosas. Pues un día el dueño del restaurante le reclamó al muchacho y le dijo: ¿por qué estás desperdiciando mi producto? Estás usando demasiada harina, demasiado producto para hacer unas donuts demasiado grandes. No deben de ser tan grandes. Estás desperdiciando mi producto. Y el muchacho le dijo: oh no, señor, yo uso la misma cantidad de harina y la misma cantidad de levadura que usa el chef, con la diferencia de que yo dejo esa masa que se fermente 1 hora más para hacer las donas. Y cuando hago las donas, hay más masa, las donas son más hermosas y los clientes están más contentos. Pero estoy usando la misma cantidad de harina. Estimado oyente, de la misma forma, el pecado a nosotros también nos puede engañar, haciéndonos creer que tenemos más de lo que verdaderamente tenemos. Por ejemplo, el pecado de odio y resentimiento nos puede hacer sentir que somos más importantes de lo que verdaderamente somos. El pecado exagera las cosas en nuestra vida. Y mientras más tiempo pasa que no se remueve ese pecado de nuestra vida, lo mismo sucede con nosotros como esa masa de harina. Lo mismo, mientras más tiempo pasa esa levadura con esa harina, más se infla la harina. Y lo mismo sucede con nosotros. Mientras más tiempo está el pecado en nuestra vida, más efecto tiene en nosotros, más dañino se convierte, más grave está la situación. Y es por eso que el Señor nos advierte tanto acerca del efecto de la levadura. El efecto de la levadura sobre esa masa de pan es el mismo del pecado sobre nuestra vida. Y bueno, hay muchas similitudes. Le quiero mencionar una más. La levadura causa que el pan se malee de adentro hacia afuera. Usted puede agarrar 2 barras de pan, una con levadura y una sin levadura, y usted déjelas ahí sobre la mesa. No las toque, déjelas ahí. Y después de un par de días, usted se va a dar cuenta que la barra de pan que contiene levadura inmediatamente se va a empezar a malear. Si usted no consume ese pan, se va a llenar de podridumbre
y desde adentro a afuera se va a podrir. Pero usted puede dejar una barra de pan sin levadura sobre la mesa por meses, y nada le pasa. Lo mismo sucede con nosotros, estimado oyente. Lo mismo. El pecado en nuestra vida nos empieza a malear desde adentro hacia afuera, desde el corazón hacia afuera. Y eso es algo muy trágico. Y a veces creemos que podemos controlar la situación, que podemos controlar nuestro pecado, que podemos controlar nuestros males, y no lo podemos hacer. Nos encontramos en serios líos cuando ignoramos el verdadero poder del pecado en nuestra vida. Y estimado oyente, de eso se trata la fiesta de panes sin levadura. Por eso allá el Señor en Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, hoy estarán celebrando la Pascua, hoy los voy a librar, hoy esa sangre del sacrificio que está sobre los postes de su puerta va a salvar al primogénito y a todos los que están en esa casa. Pero además de eso, además de la salvación, además de la libertad que adquieren hoy, quiero que limpien sus casas, quiero que limpien el hogar, limpien su vida, limpien el hogar. Saquen toda levadura de ese hogar y no la coman. Por los próximos 6 días no comerán esa levadura. No comerán levadura. Ni siquiera permitirán que ingrese levadura a su hogar. No es cuestión de solo no consumir la levadura, ni siquiera la tendrán en sus casas. Habrá una limpieza total. Y ahora repito, no es que Dios tenía un problema con la levadura en sí, con el ingrediente que se usa para hacer pan. Pero la levadura era un símbolo del pecado, un símbolo del poder del pecado en nuestra vida. Los profetas así lo enseñaron, Jesús así lo enseñó y los apóstoles así lo enseñaron. Oh, estimado oyente, por eso Dios nos advierte acerca de esto. Dios aborrece el pecado porque Dios conoce su poder destructivo en nosotros. El pecado nos destruye, estimado oyente, y debemos de apartar de nuestra vida todas las cosas que van a perjudicarnos. Y el pecado es uno de esos. Por eso hay que remover todo lo malo de nuestros hogares. Hay que hacer una limpieza total. Una limpieza sobre qué es lo que vemos en televisión, qué hacemos en internet, qué clase de películas vemos. Debemos de hacer una limpieza total sobre los libros, artículos o revistas que permitimos en nuestras casas. Las cosas, los objetos. Tenemos que hacer una limpieza total de nuestro vocabulario, de nuestra forma de pensar, de nuestra conducta, de nuestros hábitos. Una limpieza total. Si queremos que el Señor bendiga nuestros hogares, debemos de limpiar nuestro hogar y limpiarlo con la sangre de Jesucristo que quita todo mal. Y le garantizo, estimado oyente, si usted hace eso, su hogar y su familia serán bendecidos. Oh buen Dios que estás en los cielos, si alguien conoce el poder dañino del pecado, eres tú. Y es por eso que nos adviertes, oh Dios, a rechazar el pecado, a aborrecer el pecado, a apartarnos del pecado y la maldad, porque eso tiene serias consecuencias sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a hacer esa limpieza total, a hacer un inventario espiritual de nuestra propia vida y de nuestro hogar. Y ayúdanos a tomar medidas en el asunto, a tomar las medidas necesarias para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestro vocabulario, para limpiar nuestros hábitos, nuestra forma de actuar y hacer a un lado las cosas que te ofenden a ti, hacer a un lado las cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, porque queremos una familia fortalecida, queremos un hogar bendecido, y tu palabra nos asegura, Señor, que si nosotros seguimos tu consejo, si seguimos tus instrucciones para nuestro hogar será bendecido.
Oh Señor, y eso es lo que tú quieres y eso es lo que anhelamos nosotros. Por eso estamos haciendo un énfasis sobre el hogar y la familia. Queremos hogares bendecidos, queremos familias bendecidas. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a que nuestras comunidades de fe estén llenas de familias bendecidas por Dios. Bendición espiritual, bendición material, bendición fraternal. Oh Dios, abre las puertas de los cielos y derrama bendición sobre nuestra familia. Gracias, oh Dios, por nuestro hogar. Gracias por nuestros hijos, por nuestro cónyuge. Gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a eliminar esos pecados pequeños que vienen a causar tanto dolor. Ayúdanos a caminar en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti en todo lo que hacemos. Te amamos, Señor, y te damos gracias por lo bueno que tú eres. Hoy camina con nosotros, danos éxito en todo lo que hacemos y abre puertas de bendición que ningún hombre puede cerrar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,